Bueno, pues muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el tiempo, gracias por seguir compartiendo esto con nosotros. La verdad es que hay muchas personas, y este es el esfuerzo de Molino, hay muchas personas que no les gusta leer, pero gustan mucho de ver videos, gustan de ponerle clic a un video y a lo mejor hacer otras cosas y poder escuchar algún material, algún contenido que les permita seguir con su vida, pero también de alguna manera seguir cultivando su mente. Tal vez este video, creemos, está dirigido a ellos y a aquellas personas también que nos quieran escuchar y que nos están escuchando a través de la radio, a través de este medio maravilloso que vuela en ondas y que por ahí lo detectamos y lo bajamos con aparatos tecnológicos que, bueno, ahora ya en los celulares se puede escuchar muy fácil la radio, pero antes, bueno, eran otras tecnologías, pero de todos modos no deja de ser, para mí, verdaderamente, esa tecnología no deja de ser mágica, no deja de asombrarme precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Como algo aquí sale y allá se escucha, me parece impresionante. Pero bueno, vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. Estamos en la página número 23 del capítulo que le estábamos mencionando, del libro ya comentado en la primera sección y segunda. Dice, estábamos hablando precisamente de cuando los seres humanos tienen sensaciones de inferioridad y buscan crear por medio del humor, hacer sentir a los demás menos y ellos también subirse en el pedestal de estar arriba, es decir, de tentar el poder porque de alguna manera muestran su agresión tratando de subsanar la cuestión inconsciente, la cuestión de no poder tener ese poder. Entonces dice, el análisis de los resultados indicó que las caricaturas en que las víctimas era una persona que detentaba un poder eran significativamente consideradas como las más graciosas de los demás. Por ejemplo, una viñeta, a lo mejor del presidente cabecita de algodón, ponerle ahí algún mono y seguramente a la gente que están contrarios a él, bueno, pues va a ser divertidísimo. Cuando es al revés, por ejemplo, a lo mejor de algún expresidente o de alguna empresa que no está siendo apoyada por alguna, pues no me meto con una empresa informativa, por ejemplo, pues bueno, no les va a causar tanta gracia, pero a los que son aficionados o seguidores o que están a fin de ciertas ideas del cabecita de algodón, bueno, pues van a hacer precisamente van a hacer fiesta con ese meme, incluso se van a dedicar a promoverlo. Entonces resulta ser que sí, una viñeta que habla de alguien es muy poderosa, se traslada más entre la gente, y más ahora con Facebook y Instagram y todo esto de redes, pues se promueve en un chasquido por miles y millones de veces. Vamos a pasar. Dice, existe un folclore, lo que se le llama folclore humorístico, que busca ridiculizar al prójimo demostrando que es un estúpido, lo cual nos vuelve implícitamente, obviamente siempre tratando de rebajar al otro, pues alguna vez mostrar que nosotros somos más inteligentes de él. Es decir, si yo me burlo del otro, de alguna manera también estoy mostrando que yo soy mejor que él, o que yo soy más inteligente que él, o que el otro de plano es un tonto porque no se sabe expresar. Bueno, es parte de alguna manera, dice, en cierto sentido nos hace sentir superiores. Ese es el juego agresivo, pasivo del sentido del humor. A veces el ridiculizado, es decir, la persona que perdió en este combate verbal, es un grupo entero, es una etnia o es un pueblo, por ejemplo. Aquí se refiere mucho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de érase una vez Pepito, ¿no? Es un personaje. O érase una vez un gringo, un ruso y un mexicano. Entonces, de alguna manera también, o por ejemplo también cuando nosotros hablamos, y con todo respeto lo digo, esto era una vez Venancio, que por ahí venías caminando, y bueno, ya estoy hablando precisamente de hacernos sentir más o burlarnos de cierto pueblo, de cierta etnia, para de alguna manera sentirme más poderoso que de la persona o de las personas o del grupo étnico o del pueblo o del país, sentirme más poderoso que estos hermanos del mundo. En cuanto, dice aquí, en cuanto a determinar si la agresividad es un instinto, una reacción de defensa o una revancha, esto es algo sobre lo que nunca se acaba de discutir,
pero todos reconocen que la agresividad es una necesidad humana y un elemento precisamente de nuestra naturaleza. La sociedad acepta la existencia de la agresividad, al tiempo que conoce sus peligros, lo cual la induce a intentar canalizarlas por caudales aceptables. Cada sociedad de alguna manera prevé diferentes formas de válvulas de escape. Por ejemplo, algunos son el deporte violento, boxeo, karate, etc. Y bueno, otros son pues más arriba, ¿no? Fútbol, béisbol, donde haya competencia. Vamos a la parte del siguiente parte. Dice, otra forma de agresividad aceptada e incluso alentada por la sociedad es la crítica artística, literaria, teatral y en forma general el periodismo bajo todas sus facetas. Y aquí viene un punto medular. Te voy a criticar de manera positiva. No sé si han escuchado eso. Permíteme hacerte una crítica de manera positiva. Bueno, aquí lleva implícito cierto grado de agresión. Dice aquí, estas actividades son valoradas en nuestra sociedad y pueden servir de escape relativamente inofensivas a las tensiones agresivas. Por ejemplo, y aquí ya explica la labor de un crítico de cine. ¿Ven? Esta crítica perfectamente admitida es claramente una agresión y la víctima casi siempre no tiene el derecho general a defenderse, pero socialmente está aceptada. Por ejemplo, hay muchos cronistas que son sumamente duros con las producciones de películas, por ejemplo, que no ayuda mucho a lo mejor, o ayuda mucho. Uno de ellos es Christoph, que un director de cine mexicano. En su haber tiene 2 películas de pues famosas y además muy, muy taquilleras, pero que es verdaderamente un crítico verdaderamente duro, duro con sobre todo con el cine mexicano y con muchos actores mexicanos que incluso en Twitter lo han vedado, lo han dejado pues bueno, ¿cómo le llaman? Lo han bloqueado. Pero bueno, dice la crítica es una actividad perfectamente admitida, que a lo mejor el que es criticado pues no tiene chance de mejor defenderse. Ahora en las redes sociales, ya en este contexto, yo creo que sí se puede hacer una crítica, o una respuesta a la crítica, o ¿cómo se le llama? Una apología de la propia película, pero creo que es algo que no hemos hecho. A lo mejor los mismos actores no han hecho parte de su trabajo, tal vez porque la crítica es cierta, o tal vez porque están metidos en otro asunto, en otra situación que no le dan tanta importancia. Bueno, no lo sé. Lo que sí es cierto es que la crítica es una forma de agresión, pero que está aceptada socialmente y que también es parte del trabajo de la vida, de la sociedad. Dice, el crítico apunta, pero también dice acá abajo una historia que trata de englobar precisamente la acción de la crítica. Dice, un crítico musical escribe al día siguiente de un concierto: ayer me di cuenta de hasta qué punto debemos estar agradecidos al hecho de que tales acontecimientos tengan lugar tan de tarde en tarde. Sí, porque a lo mejor diario no lo hubiera aguantado, ¿no? Si existe, dice, una forma de agresión permitida en nuestra sociedad, es precisamente el humor, pero bajo ciertas condiciones y también sobre ciertos límites. Bien, dice, por ejemplo, un joven le dice a su amigo: todo el mundo tiene derecho a ser feo, pero ay, ¿verdad? Qué bárbaro, tú abusas, eso lo castiga Dios. Por ejemplo, dice, vámonos a la otra parte. Dice, el humor permite decir y sugerir ideas desagradables sin tener que temer a las reacciones violentas ni represalias. Bien al contrario, si la víctima de la broma no ríe, si se niega a captar la muestra de humor, a reconocer las reglas del juego, será acusada de no tener el sentido del humor. La única defensa inteligente para responder es en el mismo tono, siempre en la clave o en la tonalidad de el humor. El humor es una arma absoluta, es una arma muy hostil que se disfraza de sabia intención inteligente, pero está disfrazando una franca agresividad.
Dice, así como los fabricantes de cañones fabrican armas para la agresión guerrera, los fabricantes de bromas y engaños venden instrumentos de agresión que se les dan de inofensivos. Y si no, por favor, vean sus redes sociales y encuentren que hay una enorme cantidad de páginas que se dedican a la producción de los memes. Usted ponga memes y créame que va a ser una fuente o un lugar muy visitado, porque hay mucha gente que le gusta tener esas herramientas, e incluso las etiquetas, ¿no? Etiquetar a ciertos amigos con ciertos memes para decir, mira, este eres tú o esto soy yo, ¿no? Dice, la atracción por las bromas y engaños va unida a una cierta ingenuidad propia de la infancia. Dice, semejantes procedimientos permiten al niño eterno, ese niño que duerme en nuestro interior de cada adulto, expresarse sin miramientos y de forma graciosa. Ese deseo de volver un poco a la infancia es incluso alentado muchas veces de tipo institucional, o, por ejemplo, los días 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes en México, o, por ejemplo, también en los días de carnaval. Dice, el ataque del humor puede ser más refinado, más rebuscado, pero igualmente feroz. Y aquí recomiendo mucho a la ironía que establece o que hace o que juega o que usa el señor Carlos Vallarta, este humorista, que verdaderamente su comedia es de pensarse, es muy refinada, pero no deja de ser destructiva. También destructiva y denunciante, ¿no? Satírica, pero muy, muy fuerte. Y dice, cualquiera que sean las formas que revise el humor, nos amansa y nos permite de ese modo que estos seres, nosotros, la humanidad, que somos seres naturalmente agresivos, pues nos permite una vida soportable e incluso agradable en sociedad. Para ellos, pero también, aunque en menor medida, para aquellos que nos rodean, para todos nosotros. Bueno, pues aquí termina el capítulo de este libro. La verdad es que, créame, se lo recomiendo. Más adelante habla sobre las otras funciones. No es un libro muy complicado, es un libro que es bastante asequible, pero que sí esboza precisamente las acciones, las funciones del humor en nuestra sociedad. Más adelante me están pidiendo que hable sobre la función sexual que tiene el humor y que también se convierte en una de las más importantes de estas que mencionaba Freud y que mencionamos en el primer capítulo, de esas dos pulsiones inconscientes. Hablamos de la primera, que es ahorita la agresividad, y en esa segunda tal vez hablemos precisamente de la segunda pulsión, que es la sexualidad, y ver cuáles son los alcances que tiene el humor. Y ahí dejaríamos este tema del libro para aquellos seguidores que quieran buscarlo. Pues no duden en encontrarlo, verdaderamente dense a la tarea de darle compra, de comprarlo en línea y investigar sobre este tema que como formación, como seres humanos, es importante concientizar, porque a veces también el humor, como dice aquí, tiene un gran filo, como un arma, como un sable, y si no se utiliza bien, si no se utiliza correctamente, podemos crear más daño de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros creemos, y dibujar ese daño o soslayar ese daño detrás de la cortina del hombre. Era una broma, pero nosotros sabemos cuál era la verdadera intención. Bueno, pues continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo las ideas, revolviendo los sentidos.